¿Cómo están? Ahora sí, bienvenidas, bienvenidos a esta Asamblea de Socios 2023. Comentarles que tuvimos un pequeño inconveniente con la plataforma que nos está sirviendo de soporte para la asamblea, pero que ya fue resuelto. Les agradecemos la espera y por supuesto les reiteramos nuestras excusas por este problema, pero ya está solucionado, estamos todos juntos en este espacio y vamos a dar inicio a la Asamblea de Socios y Abonados 2023. Recordar que hay una casilla en la que ustedes pueden dejar sus preguntas, que va a ser leída al final de esta asamblea y van a ser obviamente respondidas por todos quienes conformamos esta asamblea. Así que desde ya voy a darle el pase al presidente de Cruzados, Juan Tagle, quien va a dar inicio a esta asamblea con un mensaje. No entré como era yo. ¿Me salgo y entro nuevo? Si estamos ahí ya esperando al presidente de Cruzados, Juan Tagle, estamos superando ahí la transmisión. Va a iniciar esta asamblea de socias y socios con un mensaje, como es tradicionalmente, inicia con un mensaje del presidente de Cruzados, Juan Tagle, quien va a dar una cuenta, un resumen de lo que ha sido el último año y también dejarnos unas palabras para lo que está haciendo la actual temporada y también el futuro de nuestro club. A todas las socias y socios les agradecemos nuevamente estar aquí en esta asamblea 2023. Ustedes en la parte inferior de esta transmisión tienen la casilla de preguntas y respuestas, también el chat desde donde nos pueden saludar y dejar sus comentarios. Les pedimos que las preguntas vengan con su nombre y también a quien realizan la consulta, porque vamos a estar con las exposiciones del presidente de Cruzados, de la gerencia general también, que está liderada por Juan Pablo Pareja, y por la gerencia deportiva liderada por José María Tati Buljuasic. Estamos ya prontos a tener en pantalla al presidente de Cruzados para iniciar esta asamblea. Acá nuestro director me va a dar el ok y así. Ahora sí, le damos el paso al presidente de Cruzados, Juan Tagle. Buenos días a todas nuestras socias y socios. Les doy la bienvenida a esta instancia que representa una jornada muy importante en el calendario anual de actividades de Cruzados. Esta asamblea de socias y socios nos permite dar cuenta de la temporada anterior y genera además la instancia de diálogo con ustedes siempre en pro de Universidad Católica. Quiero expresarles nuestra satisfacción al dar cuenta de una nueva temporada de trabajo mediante esta actividad. Estas primeras palabras son también de saludo para cada uno y cada una de ustedes. El primer aspecto que abordaré será el deportivo. El año 2022 comenzó con la ilusión de nuestro primer desafío de cada temporada, pero lamentablemente la Supercopa se nos hizo esquiva en Concepción. El trofeo se disputó ante Colo-Colo y en un partido adverso caímos por 2-0. Ese resultado de alguna manera marcaría un año que fue complejo en lo deportivo, porque este año, el año 2022, no pudimos repetir los éxitos que antecedieron las 4 temporadas anteriores. Comenzamos el año con Cristian Paulucci a la cabeza de nuestro cuerpo técnico y el objetivo era evidente a la hora de plantearnos metas en el campeonato nacional y cerrar con otro título el año, además de llevar adelante una buena participación internacional. Luego de un presente marcado por resultados adversos, se hizo necesario un cambio y a fines del mes de abril acordamos de mutuo acuerdo poner término al vínculo con Cristian y con su staff. Junto con agradecer el trabajo de Cristian Paulucci, entendimos que era el momento de cambiar y la decisión fue gestionar el retorno de alguien que nos conocía muy bien, Ariel Holland, un técnico con el cual habíamos gritado campeones el año 2020 y que volvía a la Universidad Católica con el deseo de liderar nuevamente un proyecto exitoso. Sin embargo, el año continuó con complejidades porque si bien nos alejamos de posiciones de riesgo en la tabla, no alcanzamos a disputar el título y culminamos la temporada 2022 en la 6ª posición del campeonato, logrando clasificarnos a la edición 2023 de la Copa Sudamericana para disputar frente a otro equipo chileno la posibilidad de estar en la fase de grupos de esa competencia. En los otros 2 desafíos de la temporada no logramos mejor suerte. En la Copa Conmebol Libertadores del año 2022 ocupamos
el tercer lugar del grupo y accedimos a Copa Conmebol Sudamericana, donde caímos ante un rival que ya es un clásico, Sao Paulo de Brasil. Mientras que en la Copa Chile alcanzamos los cuartos de final, en un torneo que, al igual que en las competencias internacionales, nos dejó un sabor amargo, no solo desde lo deportivo, sino que también lamentablemente porque hubo condenables hechos en las tribunas que tuvieron que ver con reprochables actos de supuestos hinchas. A los reveses deportivos se sumaron varios episodios de violencia en nuestro estadio. Tristemente, la temporada 2022 quedará en nuestra historia como un periodo en el que la violencia e intolerancia de algunos pocos le ganó al espíritu alegre de nuestros verdaderos hinchas. En el plano nacional y tristemente también en el internacional hubo situaciones de extrema violencia que incidieron en duras sanciones para la Universidad Católica. 68 personas fueron sancionadas durante el año por hechos de violencia y tuvimos que lamentar el castigo a nuestro estadio en reiteradas oportunidades, lo que nos obligó a jugar sin público, asignando aspectos económicos y deportivos. En Cruzados siempre estuvo el compromiso de investigar y sancionar a los responsables, comunicando cada vez que dimos con la identidad de las personas que infringían las normas y adoptando nuevas medidas para evitar estos tristes episodios. Para nuestro fútbol femenino, el año 2022 fue un año de grandes resultados con los equipos juveniles. Tanto la categoría sub-19 como la sub-16 lograron acceder a la final del campeonato nacional y estas últimas se consagraron campeonas absolutas tras una muy entretenida final ante Colo-Colo. El equipo adulto, en tanto, culminó en la 8ª posición de la temporada pasada tras disputar los playoffs, cerrándose una campaña que antecedía a una reestructuración de cara al presente año 2023. Nuestro compromiso con el fútbol femenino de Universidad Católica se ha visto reflejado en datos que sustentan la relevancia que en Cruzados le asignamos a este grupo. Hasta el día de hoy, 11 contratos se han firmado con jugadores que son formalmente del UC y las condiciones de trabajo que van desde la utilería, indumentaria y canchas también han ido en constante mejora. Nuestro fútbol formativo también logró importantes resultados en las competencias oficiales de la NFP del año 2022. Es importante señalar que los torneos volvieron con cierta normalidad tras el largo receso que impuso la pandemia y a las distintas categorías, tanto en el torneo de apertura como en el clausura. Hubo buenos resultados, siendo muy destacable el bicampeonato de nuestra categoría sub-16, que se quedó con los títulos del primer y segundo semestre, demostrando una vez más que la formación sigue siendo un pilar en Universidad Católica. Ciertamente la temporada 2022 dejará los temas deportivos muy aparejados a lo institucional y administrativo, porque el día 20 de agosto cerramos nuestro estadio San Carlos de Apoquindo para comenzar el gran sueño cruzado de la nueva casa y las obras del proyecto de modernización de nuestro estadio para convertirlo en un recinto multipropósito que, una vez finalizado, recibirá a 20.000 hinchas, ojalá desde inicio del segundo semestre del año 2024. Este es un anhelo que cuenta con el apoyo incondicional de todos quienes amamos Universidad Católica, y a lo anterior no es una afirmación antojadiza, porque sin el apoyo de ustedes esta aspiración no habría sido posible. Muestra de ese compromiso es la exitosa campaña de aumento de capital que nos dejó, entre otras buenas noticias, aproximadamente 3.800 nuevos accionistas y también la exitosa colocación de un bono de largo plazo, ambas iniciativas que nos permiten ir firmes tras este gran sueño. Las obras finalmente comenzaron en noviembre del año pasado y están a cargo de la constructora Cerro Apoquindo 4, pero antes de ello hubo también importantes acontecimientos para dar vida a este nuevo estadio, porque el proyecto de modernización requiere del compromiso de todos y cada vez que los hemos convocado han respondido de excelente manera. Por eso también aprovechamos esta instancia para agradecerles. Y eso, como señalaba antes, fue demostrado en el proceso de aumento de capital. Precisamente en la búsqueda de financiamiento de nuestro nuevo recinto, Cruzados colocó en el mercado de capitales un bono de deuda a largo plazo que permitió sumar mayores recursos a este objetivo, siendo el primer club chileno en lograr algo así. Desarrollamos también la campaña Tu Lugar en la Historia, y mediante la venta de losas, que sigue vigente, que estarán grabadas y ubicadas en los accesos del nuevo estadio, seguimos adelante propiciando una instancia de participación y de identidad para todos. Nuestro nuevo estadio esperemos que sea una obra de absoluto orgullo para todos y todas las Cruzados. Se instalará como una obra vanguardista y novedosa en el continente y nos arroga el mérito de ser nuevamente fruto del compromiso de nuestra gente. Somos una institución privada que podrá decir con legítimo orgullo que volvimos después de 34 años a levantar un estadio para la UC.
pero también para el fútbol chileno y para diversas expresiones artísticas y culturales. El año 2022 representó un año positivo en números y esos ingresos se sustentaron en una óptima y eficiente administración que también se reflejó en una temporada de ventas y traspasos de jugadores muy fructífera. Varios de los nuestros pudieron dar el salto importante en ligas, pero también es cierto que hubo lecciones para el futuro y cosas por aprender, porque el dinamismo de esta actividad que nos apasiona nos impone día a día nuevos desafíos. No puedo concluir este mensaje sin agradecer a todos el apoyo que nuestras socias y nuestros socios nos entregaron el año 2022 y los alentamos para que este año 2023 sigamos caminando sobre los firmes cimientos de una historia que esperamos nos siga siendo cada vez más grande. Muchas gracias. Ahora vamos a proyectar un video que refleja lo que fue el año. Cruzados y cruzadas. Va llegando nuevamente David Llano, viene un nuevo centro, cabeza. Soy San Carlos. ¿Y les cuento un secreto? Ese día los sentí más cerca que nunca. Ahora debo renovarme. Todo nació con un sueño y seguirá creciendo si soñamos juntos. Suscribe tus acciones. Solo con tu apoyo haremos realidad este nuevo estadio. Elige y personaliza tu losa y construyamos juntos el gran sueño del nuevo estadio. Una franja llena de sueños, ese es el resumen de lo que vivimos durante el último año. Agradecemos al presidente Cruzado, Juan Tagle, por su mensaje en esta Asamblea de Socios 2023 y vamos a continuar inmediatamente con la exposición del gerente general de Cruzado, Juan Pablo Pareja, a quien le damos el pase en este minuto. Bien, muy buenos días a todos, un gusto poder saludarlos. Como es habitual, la tabla de las materias que vamos a tratar en nuestra presentación de hoy son los que ustedes están viendo en la pantalla, básicamente sobre los 5 ejes estratégicos de trabajo que nosotros habitualmente exponemos en este tipo de instancias frente a ustedes.
A mí me va a corresponder avanzar sobre los 4 primeros que están más bien bajo el alero de la gestión de todas las áreas administrativas que están a mi cargo y a continuación Tati Uljubasic hará un resumen naturalmente igual de profundo en lo que es la gestión deportiva, tocando los temas relativos a fútbol profesional, fútbol formativo y fútbol femenino. Partiendo en primer lugar con los ejes relativos a relacionamiento con la hinchada, queremos darle en primer lugar un reporte en relación a la cantidad de seguidores que tenemos en nuestras distintas redes sociales y que en las cuales nos permite interactuar constantemente con ustedes. Ahí ustedes pueden ver de alguna manera que prácticamente 4 de las 5 más relevantes que nosotros estamos trabajando tuvieron crecimientos porcentuales relevantes en torno al 10% promedio. Y la única que cayó fue Facebook, que es una tendencia habitual que se viene dando en los últimos años, pero por lejos Instagram es quien de alguna manera mayor cantidad de seguidores y interacciones tienen, tal como lo vamos a pasar a ver en la lámina que viene a continuación. Sí es importante destacar que además de la interacción y la cantidad de seguidores, que es algo que nosotros, digamos, de manera relevante gestionamos, se hace mucho trabajo con el equipo de comunicaciones a nivel de gestiones de entrevistas, relacionamiento y gestiones de prensa para, de alguna manera, intentar que nuestros contenidos, nuestros mensajes, algunas materias que nos interesa influir o corregir en relación a los mensajes que los distintos medios de prensa transmiten hacia nuestros distintos públicos, también hay un día a día muy intensivo con cada uno de ellos. Y en relación a las interacciones, que si bien es cierto cayeron en 4 también de las plataformas, esto naturalmente se explica porque la campaña deportiva comparada con el año 2021 naturalmente tracciona muchísimo más energía, más ganas, más noticias positivas que lo que fue el año 2021, que nuevamente habíamos logrado un título de campeones. A nivel de otras actividades que también están bajo el alero del área de comunicaciones, que es el relacionamiento con la hinchada, nosotros, como ustedes saben, tenemos 2 grandes programas. El primero es Católica Somos Todos, que pretende de alguna manera generar e incentivar el sentido de pertenencia de toda nuestra hinchada con el club y con lo que es la marca Universidad Católica. Y básicamente las principales actividades que seguimos realizando fue el Cruzados por Dentro, en que esta instancia mensual que nos reunimos con hinchas, prácticamente todas de manera remota, con distintas desde personas conectadas de distintas partes de Chile y también del extranjero. Hicimos 10 encuentros, los cumpleaños en San Carlos, que invitamos muchas veces a niños a celebrar sus cumpleaños y darles una sorpresa con los jugadores del plantel profesional en 8 ocasiones, y también el Día de la Hinchada, que el año pasado se realizó básicamente a través también de actividades remotas, dado que la pandemia todavía estaba impidiendo ese tipo de acciones de manera presencial. Pasando al programa Católica Social, lo más relevante fue la firma de un nuevo convenio sociodeportivo con un municipio de la región metropolitana, en este caso es Lampa, la que se suma a las que ya tenemos vigente con Renca y Maipú. Renovamos la alianza con la Fundación Miradas Compartidas, y una serie de actividades de responsabilidad social que son habituales y que ustedes las ven recurrentemente dentro de nuestra programación en redes sociales, como son, por ejemplo, fomentar el Día Internacional del Síndrome de Down, el apoyo a la Fundación Las Rosas, el apoyo también a una serie de actividades de carácter de prevención en materias oncológicas y la colaboración también habitual con la Teletón. En definitiva, de manera directa impactamos a más de 800 personas en el programa Católica Somos Todos y más de 330 en el programa Católica Social. A nivel de nuestro trabajo en marketing, como es habitual, ustedes saben, ellos, o ese departamento en particular, es el más enfocado en, de alguna manera, elaborar campañas, visualizar nuestra marca, nuestros auspiciadores de la mejor forma posible, los distintos puntos de comunicación, impacto que nosotros tenemos a través de nuestros eventos, nuestras redes sociales y todo tipo de actividad que nosotros realicemos. El año pasado hicimos actualizaciones también a nuestro sitio web, la app, se desarrollaron también todas las acciones asociadas al aniversario número 85 de nuestro club, también con el desarrollo de una camiseta de edición especial, el lanzamiento de la campaña con el Banco Vice para la tarjeta GoUC, la campaña también del aumento capital con relación al proyecto Estadio, y también la campaña Tu Lugar en la Historia, que esta campaña de fundraising que pretende
vender losas personalizadas en los accesos del estadio y que obviamente contribuye de manera significativa al financiamiento del proyecto. A nivel de las principales actividades comerciales, es importante destacar que, como lo habrán visto en nuestros informes financieros del año 2022 y en nuestra memoria anual, es que Cruzados el año pasado generó más de 23.000 millones de pesos en ingresos, en que la principal fuente de generación de estos recursos fue el área comercial, con más de 7.800 millones de pesos, representando el 34% de nuestros ingresos. Por hecho, televisión con más de 6.900 millones de pesos, es la combinación de los ingresos provenientes de la televisión local y también por la participación en torneos organizados por Conmebol, gracias a la participación en la primera fase grupal de Copa Libertadores, y va a haber también clasificado con el tercer lugar a la Copa Sudamericana. En tercer lugar, y de manera muy relevante, las transferencias a jugadores con más de 6.600 millones de pesos, que representó el 28% de nuestros ingresos. Y en cuarto lugar, el Match Day, que afortunadamente volvió a crecer y acercarse a los números que teníamos pre-pandemia, con casi 2.000 millones de pesos, que representó el 8% del total de nuestros ingresos. Y si se fijan en el cuadro que está a mano derecha acá, obviamente ya empezamos a tener un resultado más cercano a los números del año 2019 en términos de la estructura de cómo se componían los ingresos, particularmente lo que tiene que ver con Match Day, que se vio muy afectada el año 2020 y 2021 por el cierre de los estadios. Y si bien es cierto, crecimos en los ingresos del Match Day, igualmente como los otros crecieron significativamente, hace que este peso específico, digamos, dentro de la torta sea un poco menor y represente este 8% que les indicaba. Cuando pasamos ahora a hacer un zoom de alguna manera en cada una de estas principales líneas, lo importante es que igual es importante ver el hecho de que nuestra estructura de ingresos, sacando la venta de jugadores, que es un ingreso que todos los años sabemos que es el menos recurrente o el menos proyectable de manera cierta, es que tenemos una estructura bastante sana de ingresos, en términos de que los ingresos comerciales y los ingresos asociados a la televisión, que son de alguna manera contratos que habitualmente son de mediano y largo plazo, tienen un peso muy significativo, con el caso nuestro, un 47 y un 41% respectivamente, lo cual lo asimila bastante a los ingresos de los clubes más ricos del mundo, que es el que podemos ver en el informe Top 10 del Moelis & Company, que emite Deloitte todos los años, que si se fijan también representan un 49 y un 43%, es decir, esa estructura es bastante similar y después más atrás y con distancia los ingresos provenientes del día partido. Y también es distinto a cómo se comporta en líneas generales la industria chilena, en el que los ingresos provenientes de la televisión tienen un peso muchísimo más significativo, mucho menos también lo que tiene que ver con el Match Day, que es prácticamente la mitad de nuestros ingresos, y la televisión también tiene aproximadamente 10 puntos menos. Así que en ese sentido estamos tranquilos, confiados y obviamente intentando seguir reforzando esta estructura de los ingresos. Ahora sí, pasamos un poco a lo que les decía el zoom respecto de los ingresos operacionales totales, que como les decía, superamos los 23.000 millones de pesos anuales, pero pasando a ver cada una de estas cuatro principales fuentes de ingresos, los ingresos comerciales totales representaron más de 7.800 millones de pesos, creciendo un 20% respecto del año 2021. Cuando vemos los ingresos de televisión, también crecieron un 8%, representando, y esa composición la podemos visualizar en la barrita azul de esta lámina, con casi 3.000, un poco más de 3.900 millones de pesos por los ingresos locales y 3.300 por los ingresos en participación de torneos Conmebol. Cuando vemos las transferencias de jugadores, de estos más de 6.600 millones de pesos que hablábamos antes, por cierto que es un número muy significativo, ha sido el año récord en transferencias de jugadores de Cruzados desde nuestros inicios, y probablemente uno de los más altos en la historia de la Católica, probablemente algunos años quizás con la transferencia de Sebastián Rosenthal, o esa época en los años 90 podríamos equipararlo, pero básicamente esto se explica en la transferencia de 3 jugadores fundamentalmente a mercados internacionales, que como fueron la transferencia de Valver Huerta al Toluca de México, de Diego Valencia a la Salernitana en Italia, y de Marcelino Núñez al el Norwich de Inglaterra. ¿Vale? Esos básicamente son los que representan estos más de 6.000 millones de pesos, y hay otras operaciones menores que también se indican en pantalla, que suman a este número
total. El match day, como les decía, volvimos a crecer de manera relevante respecto a los 2 años anteriores, gracias a que se fueron soltando las restricciones de los aforos en los estadios y casi nos acercamos al récord que hemos tenido en los últimos años pre-pandemia, que fueron por sobre los 2.000 millones de pesos. Bien, y en resumen, como les decía, fue un año récord con más de 23.000 millones de pesos en ingresos, una meta obviamente muy difícil probablemente de igualar, sobre todo lo que tiene que ver con las transferencias de jugadores, que no es algo que con certeza uno pueda proyectar de año en año, pero naturalmente es parte de nuestro modelo de ingresos y algo que nos interesa poder seguir sosteniendo en el tiempo, porque obviamente es algo que se reinyectan todos esos recursos, sobre todo a lo que es la formación de jugadores y también el reforzamiento del plantel profesional. Y en relación a la estructura de nuestros egresos operacionales más las amortizaciones del año 2022 fueron ligeramente superiores a los 19.000 millones de pesos, en la cual la estructura de composición de estos egresos totales las representa el plantel profesional con un 55%, el fútbol formativo y femenino con un 8%, las remuneraciones de todo el resto del personal que trabajamos en Cruzados un 8%, los costos de operación de toda la instalación, de todo nuestro club a nivel de la mantención de operaciones, tanto del estadio como nuestro centro de entrenamiento, un 12%, los gastos asociados a participación en torneos de los 3 áreas deportivas, un 6%, y los costos de venta de jugadores fueron un 11%, porque naturalmente es un volumen de operaciones muy significativo a nivel de ingreso y esto es un costo variable de esas operaciones, entendiendo que el jugador de fútbol cuando es transferido internacionalmente recibe un 10% de esa operación y las comisiones de los agentes o intermediarios también se mueven en porcentajes similares a esos. El resultado final de la operación del año 2022 fue una utilidad de 1.251 millones de pesos, que ahí ustedes pueden ver de alguna manera cómo se construye en el cuadro que está a mano izquierda a nivel de ingresos y egresos, que fueron los números que nosotros mostramos recién, lo cual nos representó un margen operacional de poco más de 5.100 millones de pesos, a lo cual hay que restar las amortizaciones y depreciaciones más otros ingresos u egresos de carácter financiero o diferencias de cambio, con lo cual se presenta esta utilidad como resultado final y que afortunadamente nos permite volver a números azules luego de 2 años muy afectados por la pandemia, que probablemente nos impidió seguir ese track positivo que estábamos construyendo entre el año 18 y 19, sobre todo el año 2020, y obviamente es lo que nos interesa seguir trabajando para poder recuperar esa pérdida acumulada que nuestro club tiene de más de 5.500 millones de pesos. Pasando a materias de gestión de la infraestructura, nosotros las 2 principales acciones que hemos desarrollado en nuestro centro de entrenamiento durante el año 2022 fue el inicio de los trabajos para reemplazar la cancha 2 de nuestro centro de entrenamiento de una superficie de pasto natural a una de pasto sintético, que nos representó una inversión de aproximadamente 400 millones de pesos, que partió a fines del año pasado y que acaba de ser entregada para uso ya del fútbol formativo femenino y eventualmente para el plantel profesional, naturalmente, en caso de que lo requiera, con una cancha que es de altísimo nivel, probablemente una de las mejores que existen en Chile en este estándar, de procedencia italiana de la marca Limonta, así que ya que está en uso hemos recibido excelentes comentarios y opiniones de nuestros deportistas, nuestros entrenadores, por de alguna manera los parámetros que tienen ellos respecto de otras canchas en las que se desarrolla también competencias o entrenamiento en Chile, así que estamos muy contentos con esta inversión y que naturalmente nos va a permitir tener mejores condiciones y cantidad de horas de entrenamiento para nuestra enorme cantidad de categorías, tanto del fútbol formativo como el femenino. Y otra acción que hicimos, que obviamente básicamente el costo fue muy menor, del orden de los 12, poco más, millones de pesos, fue la instalación de una cantidad de casi 1.000 butacas en nuestra cancha número 1, ¿no? En la cancha Alberto Buchigardi del centro de entrenamiento, por butacas que sacamos del estadio y que las reutilizamos en este sector de alguna manera para ir dándole mejores condiciones al entorno de esta cancha. Y obviamente el proyecto más importante a nivel de infraestructura es lo que venimos trabajando y también informándole a ustedes hace bastante tiempo, que es el proyecto de modernización de nuestro estadio, en que el año 2022 se consolidaron probablemente muchos de los distintos frentes que veníamos trabajando ya con muchísima intensidad desde el año
2018 formalmente en adelante, aun cuando el trabajo haya partido, digamos, de manera más informal, por decir así, al interior de Cruzados. Pero el año pasado, como les contaba, logramos consolidar varios de esos hitos que eran absolutamente fundamentales para poder dar luz y darle vida de manera definitiva al avance del proyecto. En primer término, y en febrero del año pasado, logramos formalizar la firma del contrato de venta de los naming rights con la compañía Claro. A partir de los meses de abril y mayo, luego la autorización en una junta extraordinaria de accionistas, se inició el proceso de aumento de capital. A continuación, seguimos con la confirmación de la colocación de un bono corporativo con 4 compañías de seguro locales para dar paso a inicios del segundo semestre con esta campaña de fundraising mediante la venta de losas personalizadas para que cada uno de ustedes pueda poner sus nombres y dejar registro de alguna manera del aporte que están haciendo al financiamiento del estadio en los accesos al recinto, para finalmente, y ya con esos 4 o 3 hitos fundamentales, los 3 primeros ya consolidados, proceder a la firma del contrato de construcción, luego un proceso de licitación para contratar los servicios de la empresa constructora Cerro Apoquindo 4, a quienes hicimos entrega del terreno a fines de noviembre del año 2022 para dar inicio a la instalación de faenas y formalmente a las obras de remodelación del recinto. La estructura de financiamiento, como ustedes saben, pero es siempre importante dar cuenta de esto y que lo entiendan de manera más clara, es que de los más de 40 millones de dólares más IVA que nos va a representar el costo de este proyecto, el 35% va a ser financiado con los recursos obtenidos en el aumento de capital, un 60% de estos con la deuda que nosotros tomamos mediante la colocación de un bono corporativo que vamos a tener que pagar dicha deuda durante los próximos 20 años. El aporte de recursos propios que nosotros teníamos como Cruzados, y obviamente aquí entran los fondos que hemos, por ejemplo, también obtenido por parte del apoyo de toda la hinchada de la Universidad Católica mediante la venta de losas, y ahí sumamos de alguna manera este 100%, pero una cuarta pata, por así decirlo, de esta estructura de financiamiento y que es absolutamente fundamental, es haber logrado conseguir la venta de los naming rights del recinto en un contrato que nos va a permitir también esos recursos que vayamos obteniendo ir a pagar esta deuda que tomamos con el bono corporativo, ¿vale? Eso es de alguna manera la estructura de financiamiento para que ustedes también la tengan muy, muy clara. Y hacer simplemente un breve repaso respecto a lo que fue el contrato de naming rights con la compañía Claro, que es la compañía de telecomunicaciones más grande de Latinoamérica, en un contrato que, como les decía, era de 20 años, que está muy calzado en la estructura de financiamiento con la deuda que les explicaba respecto de los bonos que tomamos. Este contrato nos va a representar un ingreso de alrededor de 38 millones de dólares más IVA, pero que se paga durante los 20 años de duración del contrato, que es un acuerdo absolutamente pionero en el mercado chileno y ni hablar en el fútbol, que ha sido incluso muy llamativo en el mercado latinoamericano, porque es una industria que sigue estando en nuestra región todavía muy en pañales en comparación al avance que tiene en el mercado norteamericano y europeo, en que básicamente las principales condiciones del acuerdo comercial respecto de los derechos que nosotros cedemos a esta compañía es la cesión del nombre del estadio, que esperamos poder tener el anuncio al respecto durante el segundo semestre de este año, dado que esta compañía pasó por un proceso de fusión con la marca BTR, que ya fue aprobada por la Fiscalía Nacional Económica. Por tanto, ellos están evaluando de alguna manera cómo esta fusión puede afectar incluso a la denominación del nombre de la compañía, y en cuanto ellos tengan resuelto eso, vamos a poder anunciar el nuevo nombre del recinto, como les decía, en los próximos meses, nuestra estimación. Y junto con el nuevo nombre que va a tener el estadio, obviamente se le ceden una serie de derechos de carácter publicitario, de imagen sobre el recinto, digitales y experienciales en uso, en relación al uso del recinto, emulando de alguna manera este tipo de acuerdos como les decía, está muy maduro y muy consolidado en mercados más desarrollados. Y el último eje, básicamente queríamos mostrarles que tiene alguna materia con materias de innovación. En primer lugar, es básicamente apostar a ser siempre una institución líder en gestión deportiva en Chile, y algunos de los ejemplos que estamos dándoles cuenta permanentemente a ustedes y también hacia el directorio y a nuestra organización internamente, son todos los avances y seguimiento de nuestro plan de desarrollo estratégico que comenzó el año 2019. Todos los avances que rápidamente le repasamos recién con
que tienen relación con el proyecto de modernización de nuestro estadio, la formalización de un comité interno de innovación y además el reforzamiento del área con la contratación de un responsable de innovación que obviamente pretende impactar en todas las áreas, tanto administrativas como deportivas, para buscar mejores formas de hacer nuestro trabajo y entregar mejores soluciones a los distintos problemas y labores que enfrentamos a diario. Obtuvimos por cuarto año consecutivo el premio a la empresa más innovadora de Chile en la categoría de clubes deportivos en Chile del ranking de la S Business School. Desarrollamos un proceso por primera vez de negociación colectiva con el Sindicato de Trabajadores de Cruzados, que si bien es cierto fue un proceso complejo y que lamentablemente terminó en una huelga que duró aproximadamente 8 días, si mi memoria no me falla. Afortunadamente logramos llegar a un punto de acuerdo con el sindicato y se firmó un contrato colectivo porque va a tener duración durante los próximos 2 años. Y en algunas materias, digamos, de carácter más de la gestión comercial específicamente, quizás las dos noticias más importantes de las cuales podemos dar cuenta más públicamente fue la renovación del contrato con el grupo Vicecorp como main sponsor de nuestro club por 4 años más. Y además renovar por otros 3 años también con la marca automotriz Chery, con la cual vamos a terminar completando 9 años en total al vencimiento de este contrato, con lo cual nos tiene muy contentos que empresas de la envergadura de estos sigan confiando en nosotros. Y algunas materias también asociadas a la transformación digital, que es una aspiración que estamos trabajando desde hace muchos años y de manera de impactar transversalmente, como decíamos antes, la gestión y los resultados del trabajo de toda nuestra institución en los distintos ámbitos. Contratamos durante algún tiempo la plataforma Fulvenio, que es una plataforma de inteligencia artificial que nos permite impulsar y mejorar los niveles de venta, productos y servicios en nuestros canales digitales, que lo hemos ido piloteando, por ejemplo, en la campaña Tu lugar en la historia, que nos permite aumentar los niveles de venta. Y otro proyecto que estamos trabajando con Triceps, que es una plataforma que permite también centralizar datos, almacenar información y llevar una trazabilidad en tiempo real de las distintas etapas asociadas a los procesos médicos y diagnósticos de nuestros deportistas para ir corrigiendo información de manera proactiva en relación a las cargas y los sistemas de entrenamiento y obviamente de recuperación en el caso de jugadores lesionados, tanto a nivel, fundamentalmente en el fútbol profesional y que obviamente nos interesa ir ampliando a las distintas categorías, lo que se suma a una serie de otras plataformas y soluciones digitales como las que ustedes pueden ver ahí abajo, que nos sirven para nuestro trabajo, hacerlo de manera mucho más eficiente, mucho más rápida y obtener idealmente muchos mejores resultados y mayores niveles de eficiencia, como dije antes, a todos los niveles de la organización. Y para ir cerrando, otros ejemplos también de nuevos negocios que hemos desarrollando, como comentaba antes, el desarrollo de la tarjeta GoUC, que es un proyecto muy importante para nosotros, es como una guagua, un hijo que tenemos junto con el Banco Vice respecto de haber desarrollado una tarjeta de débito para cualquier persona que pueda querer contratarla sin necesariamente ser cuenta correntista del banco y que obviamente le permite tener, junto con la disponibilidad de un medio de pago para todas las actividades que quiera realizar, una serie de otros beneficios súper importantes que estamos potenciando constantemente no solamente a nivel de convenios con distintos tipos de comercio, descuentos en distintos servicios, sino que también experiencias muy únicas y significativas asociadas obviamente a lo que es nuestro campeonato, nuestros jugadores, nuestros recintos. Así que los invitamos naturalmente a todos ustedes a seguir sumándose a este proyecto, que en la cual ya contamos con más de 1.400 tarjetas abiertas. También retomamos el Congreso de Gestión Deportiva que habíamos tenido que suspender el año 2019 por el estallido social y posteriormente por la pandemia, como una instancia también de generar buenas prácticas, redes de contactos, experiencia y aprender naturalmente de la gestión de marketing y gestión de la administración y desarrollo de instituciones deportivas de distintas partes del mundo, en la cual contamos con más de 250 asistentes, 27 speakers de distintas organizaciones deportivas muy importantes del mundo, como fue River, Atlético Mineiro, Independiente del Valle, el Tigres, en fin, y otras instituciones y eventos deportivos del continente, en lo cual naturalmente nos nutre de experiencia, como decíamos, de redes de contacto para poder seguir aprendiendo. Y otro proyecto también bien innovador y novedoso fue el que hicimos con Solari, que es un juego de fútbol al estilo fantasy, ¿cierto? Basado en una tecnología blockchain,
y que nos representó también mediante la venta de cartas digitales para participar de algunos juegos y aspirar también a obtener premios o dinero por reventa, incluso en mercados secundarios, con lo cual hemos obtenido más de 26 millones de pesos por ese proyecto, ¿vale? Así que con eso yo termino mi presentación. Espero que le haya sido un buen resumen de la gestión, y naturalmente al final de las presentaciones vamos a estar disponibles para hacer atender algunas de las consultas en estas materias que hemos presentado. Y a continuación aprovecho a darle el paso automáticamente al gerente deportivo de Cruzados, a José María Oljubasic, para que siga avanzando con las materias asociadas a la gestión deportiva, ¿vale? Muchas gracias y que esté muy bien. Hola, buenos días, muchas gracias por participar en la asamblea de hoy. Por mi parte, bueno, voy a pasar a compartir lo que es la presentación del área deportiva. Iniciaremos con el fútbol formativo. Ahí que me avisen si está funcionando bien. Perfecto. Bueno, en el fútbol formativo, como siempre, tenemos una filosofía de club que tratamos de mantener año a año. Somos un club formador de futbolistas, tratando de respetar siempre el juego, tener una identidad del jugador con el club y siempre un trabajo en equipo. En el año 2022, en el primer semestre, la categoría sub-20 terminó siendo finalista y en el segundo semestre no hubo un buen rendimiento, terminamos en el puesto 14º. En la categoría sub-17 llegamos a octavos de final en el primer semestre y semifinalistas en el segundo. La categoría 16 la sub-16 fue la más exitosa del año 2022, logrando el bicampeonato, y la categoría sub-15 llegó los 2 semestres a la final. No hay una comparación muy grande con el 2021, porque el 2021 solamente participó en la categoría sub-20, que llegó a octavos de final. Más allá de los resultados que uno pueda obtener en la tabla de posiciones, siempre recordamos que nuestro mayor éxito en el fútbol formativo es que nuestros jugadores lleguen al primer equipo, se consoliden y puedan lograr objetivos en esa categoría, ¿no? Que es la más importante, pero de todas maneras siempre es bueno formar jugadores que vayan compitiendo y vayan ganando títulos, que eso siempre es bueno. Con respecto a jugadores citados a diversas selecciones, hubo 5 jugadores que fueron citados a la selección sub-20, 4 jugadores que fueron citados a la selección sub-17 y 8 jugadores que fueron citados a la selección sub-15. Con respecto a la promoción al plantel profesional, hubo en el año 2022 3 jugadores que fueron promocionados, con muy poca participación en ese sentido, con un 4% de los minutos jugados en el plantel profesional y un 25% de minutos jugados en la categoría proyección. Eso es porque, bueno, hay jugadores que venían habiendo sido promovidos en el año 2019, 2020 y 2021 y jugaron mucho más en la temporada 2022. Los nombres de esos jugadores fueron Brian González, Martín Ballesteros y Tomás Guillé. Brian González fue el que cumplió los 498 minutos en el 2022. En el año 2022 fue un año que bajamos un poco lo que es nuestra meta de tener en el plantel profesional entre un 50 y un 60% de jugadores formados en el club. En el año 2022 tuvimos un 44%. Recordar que eso incluye no solo a los jugadores jóvenes que llegan al primer equipo, sino también a jugadores mayores, como era el caso el año pasado de Alfonso Parot, de José Pedro Fuenzalida. Esos jugadores también entran dentro de esta cantidad de jugadores formados en el plantel profesional, que indudablemente estuvimos en un déficit en el año 2022. Con respecto al proceso de captación, vemos que ya estamos retomando la normalidad, o tratando de llegar a la normalidad de la cantidad de jugadores observados. Vemos que en el año 2022 observamos 7.924 jugadores versus los 3.357 del año 21, que fueron un poco afectados por la pandemia. De esos 7.900, un 13% fueron preseleccionados, 265 fueron probados en sus categorías, que era un 20%, y 92 jugadores fueron inscritos finalmente en las categorías correspondientes. Con respecto a la implementación y consolidación de herramientas, como decía Juan Pablo,
anteriormente y convenios en el proceso de captación, diseñamos un formulario de inscripción para poder llevar de mejor manera el registro de las pruebas masivas y de los jugadores que van llegando. Tenemos este convenio con Vitalent para hacer un seguimiento de jugadores y poder captar a distancia. Tenemos un convenio con OneSport, que es una empresa que también lleva jugadores becados a Estados Unidos. Tenemos la página OneDrive de Microsoft, y también el año 2022 realizamos convenios con Lampa y Renca para diversas actividades con las comunas. Con respecto al fútbol femenino, el rendimiento del año 2022, el plantel adulto terminó en 8ª posición, ya como dijeron al principio Juan y Juan Pablo, bueno, la categoría sub-19 fue finalista y la categoría sub-16 fue campeona. Indudablemente nos deja un margen de crecimiento importante, viendo que tenemos en el fútbol formativo del fútbol femenino jugadoras que tienen cierto talento y bueno, los resultados están a la vista, así que eso nos llena de ilusión hacia el futuro. Con respecto a los jugadores citadas a la selección, en la selección adulta hubo una jugadora, en la selección sub-20 hubo 7 jugadoras y en la selección sub-17 estuvieron 6 jugadoras durante el año 2022 citadas. De los avances más importantes del fútbol femenino durante el año 2022, se creó la subgerencia de fútbol femenino liderada por Ellen de Grange. Se logró uno de los mayores acuerdos de auspicio histórico exclusivo del fútbol femenino con Sokimich por 2 años. Se crearon las redes sociales independientes de Instagram y Twitter. Se firmaron los 2 primeros contratos a Catalina Figueroa y Millaray Cortés. 2 seleccionadas estuvieron en el Mundial Sub-17 de la India, que fueron Catalina Figueroa y Tali Robner. 3 jugadoras fueron nominadas al Sudamericano Sub-20, Catalina Figueroa, Millaray Cortés y Gali Espinosa. Y una jugadora seleccionada a la selección adulta para el repechaje del Mundial 2023, que fue Catalina Figueroa. Respecto al plantel profesional, un año bastante movido, el 2022. Al inicio de temporada tuvimos la salida de Valver Huerta, que fue vendido al Toluca de México, y se fueron a préstamos jugadores como Vicente Bernedo, Christopher Toselli, Carlos Salomón, Alexander Aravena, que en ese caso considerábamos que no iba a tener muchas oportunidades de jugar y creíamos que para su buen desarrollo era bueno que pudiera competir en otro club. Las incorporaciones fueron Nicolás Peranich, Nehuen Paz, Yamil Asad, Sebastián Galani, Cristian Cuevas y Lucas Melano. Como ya comentó Juan, el año no arrancó bien, por lo tanto hubo un cambio de entrenador. Salió Cristian Paulucci, llegó Ariel Holland, más o menos acá pusimos a mediados de temporada, pero fue más o menos para el periodo de mayo, y ahí hubo una gran remodelación del plantel, donde salieron Sebastián Galani, Diego Branote, Marcelino Núñez y Diego Valencia fueron vendidos, Lucas Melano, y se fueron a préstamo César Munder, Bruno Bertichotto, Nehuen Paz y Felipe Gutiérrez. Bruno Bertichotto también salió a préstamo en la línea que salió Alexander Aravena en la búsqueda de más continuidad. Y llegaron Matías Dituro, de su préstamo de Celta de Vigo, Daniel González de Santiago Wanderers, Mauricio Islas del Flamengo, Gary Kajelmacher, que venía de Peñarol, y César Pinares, de su vuelta del equipo turco. Y al cierre de temporada, Bruno Bertichotto fue vendido, Fabián Orellana terminó anticipadamente su contrato y en libertad de acción. Yerko Yanedel también terminó su contrato anterior antes de término. Yamil Asad terminó su contrato naturalmente, y José Pedro fue en salida, Luciano Huet, Germán Lanaro anunciaron su salida también con la libertad de acción por término de contrato. Y también, bueno, Enzo Ferrario, Christopher Toselli y César Munder. Ese fue el gran movimiento que hubo en el año 2022. La conformación de plantel de este año son 24 jugadores, hay 4 jugadores sub-20, 2 jugadores sub-23, 5 extranjeros, y la edad promedio subió de 26,2 a 28,1. Como ven abajo, ahí se distribuyen 2 arqueros, 10 defensas, 6 mediocampistas y 6 delanteros. Con respecto al torneo nacional, las presencias, hubo un 21% de jugadores extranjeros en presencias, un 31% de jugadores chilenos y no formados en el club, y un 48% de jugadores formados en el club. Esa distribución de ese 48%, el 16% son jugadores sub-20, 10% fueron jugadores sub-23 y el 22% fueron jugadores
más de 23 años. Cuando vamos a los minutos, más o menos la distribución es parecida, un 23% de minutos lo competieron los jugadores extranjeros, un 30% de los minutos lo jugaron los jugadores chilenos no formados y un 47% de esos minutos los jugaron jugadores formados en el club. El 12% son jugadores sub-20, el 10% jugadores sub-23 y el 25% más de 23 años. Cuando nos vamos a la Copa Libertadores o Copa Sudamericana, que jugamos los dos torneos, es más o menos parecido. Las presencias también con un 16% tanto de presencia como de minutos, un 38 y un 37% en jugadores chilenos no formados en el club y un 46 y un 47% muy parecido. Y el top de los minutos jugados en torneos internacionales, perdón, no había dicho un poco el top de los minutos nacionales, acá Alfonso Parot jugó el 96%, Fernando Sampedri, Fuenzalida e Ignacio Saavedra fueron de los 5 que más jugaron, y a nivel internacional, Sampedri, Sebastián Pérez, Alfonso Parot, Tomás Astaburuaga y José Pedro Fuenzalida fueron de los que más minutos jugaron a nivel internacional. Con respecto a los rendimientos en el plantel profesional, terminamos en la 6ª posición con un 48% aproximadamente de los puntos sacados. Clasificamos a la Copa Sudamericana 2023. En Copa Chile llegamos hasta cuartos de final. En la Copa Libertadores terminamos terceros en la fase de grupo, que nos permitió jugar los octavos de final de Copa Sudamericana con San Pablo. Lamentablemente perdimos ese partido, esa llave. Y en la Supercopa, como ya se dijo anteriormente, nos tocó perder con Colo-Colo a principio de año. Por respecto a los minutos sub-21 en el torneo nacional, Gonzalo Tapia fue el que más minutos jugó 48% con 1.333 minutos, Clemente Montes lo sigue con 726, Daniel González con 363, Brian González con 220, Bruno Bertichotto 119 minutos y Diego Osa 24 minutos. Como dice ahí, el mínimo que se necesitaba cumplir eran 2.142 y lo subimos en un 130%. La tabla de goleadores interna nuestra del año 2022, incluyendo todos los torneos. Fernando Sampedri convirtió 27 goles, José Pedro Fuenzalida 6, Diego Valencia 5, Clemente Montes, Felipe Gutiérrez, Gonzalo Tapia, César Pinares 3, Marcelino Núñez 2 y Juan Leiva, Raimundo Rebolledo, Luciano Huel, Dalila Gelmacher, Branco Ampuero, Yamil Azad, 1 gol y 4 goles en contra, suman los 62 goles de la temporada. Fernando Sampedri se convirtió en el trigoleador del fútbol nacional con 20 goles en el 2020, 23 en el 2021 y 18 en el 2022. Con respecto a los puntajes acumulados, que siempre marcamos que esto no son títulos, pero sí marca lo que es el proceso del club a lo largo de los 12 años desde que está Cruzados. Católica lleva sacado 772 puntos versus Colo-Colo con 737, la U con 674, Unión Española 625 y O'Higgins 603. Seguimos liderando esta tabla de puntajes acumulados en todo este proceso. Y con respecto al palmarés, lamentablemente en el año 2022 no se pudo ampliar. Seguimos siendo el equipo con más puntos acumulados en el periodo entre 2015 y 2022, seguimos siendo el equipo con más títulos ganados entre 2015 y 2022 y el periodo con más copas ganadas en la historia del club con 10 títulos. Así que eso es lo que es la presentación del fútbol, de la gestión deportiva. Muchas gracias, Tatia, y agradecemos la exposición de José María Uljubasic, el gerente deportivo, también la exposición de Juan Pablo Pareja, gerente general de Cruzados. Y vamos a dar inicio entonces ahora a la parte de las preguntas, donde ustedes tienen un casillero de preguntas y respuestas que está saliendo acá abajo en la transmisión, donde pueden ir dejando sus preguntas. Vamos a leer las primeras que fueron llegando durante las exposiciones y vamos a partir con algunas referidas al tema que los socios manifestaron también más interés durante la semana, que es la del estadio, de la modernización de nuestro estadio. Entonces voy a hacerle las preguntas respectivas sobre el tema a nuestro gerente general Juan Pablo Pareja. En la semana, Juan Pablo, preguntaban por un lado mucho interés por que nos puedas detallar el avance de las obras, cómo van esas obras, y además voy a aprovechar de leer la pregunta de Gustavo Hidalgo, que nos dice que respecto al estadio, pregunta
si cuando se jueguen los clásicos y partidos internacionales, que se exige un mínimo de entradas para la visita y además la separación del público, si en ese tipo de partidos, ¿cuánto será el público máximo que podrá albergar el recinto? Si será igual a 20.000 o bajará considerablemente. Esas dos preguntas respecto al aforo en ese tipo de partidos y también el avance de las obras, Juan Pablo. Bien, bueno, agradezco la pregunta. En relación al tema del aforo, nosotros ya hemos informado que en la nueva configuración del estadio nosotros estamos apostando a construir un recinto que va a tener una capacidad máxima, ¿cierto?, de 20.000 personas, como se indicaba bien en la misma pregunta. En relación a la norma Conmebol, lo que establece, a diferencia de la norma chilena, que indica que se tiene que entregar un 5% de aforo máximo al equipo visitante, Conmebol no establece un porcentaje, sino que lo presenta de una manera un poquito más laxa, por así decirlo, que dice que puede exigirse el equipo visitante un máximo de 2.000 tickets, pero si es una cifra menor, los dos clubes pueden consensuarla, ¿vale? Y me cuelgo un poco de ese concepto en relación a la que era nuestra estructura de funcionamiento en el viejo estadio, por así decirlo. Y que nosotros, habiendo tenido aquí a clubes brasileños, argentinos, finalmente nos movíamos en torno a los 1.000 tickets de entrega para la venta de ellos. Nosotros teníamos un sector preparado entre 500 y 1.000 personas, más o menos así nos movíamos, y para el fútbol local con 700, si mi memoria no me falla, 750 cumplíamos con la norma. Así que eso es un poco la norma de Conmebol, hasta 2.000, pero se puede consensuar formalmente, obviamente, entre los dos clubes que sea una cifra menor. Nosotros, el nuevo estadio está considerado tener que cumplir al máximo con esas 2.000 tickets, ¿vale? Por tanto, tendremos que tomar los resguardos correspondientes a la hora de vender, sobre todo abonos, que es lo que uno se compromete con una promesa, ¿cierto?, de tickets para toda la temporada. Y obviamente estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con los flujos de acceso, puertas de acceso y segmentación interna de la tribuna Prieto, que es donde se va a mantener igualmente el sector para las hinchadas visitantes. Así que en ese sentido nuestra aspiración es que se mantenga el aforo de 20.000 y en esta composición que naturalmente va a estar condicionada hacia el equipo, con el equipo local. Tenemos que, visitante en torneos internacionales, insisto, tenemos que entregarle las 2.000 o puede ser un número menor. Y después otras restricciones de seguridad o limitantes de seguridad van a ser las mismas que existen hoy día por parte de las autoridades, ya sea la gobernación presidencial, que es quien formalmente las entrega, pero eso obviamente siempre está condicionado a la opinión que tenga Carabineros y que tenga el programa Estadio Seguro en función de las recomendaciones que ellos hagan según los niveles de riesgo que pueden estimar, pero nuestra intención siempre va a ser utilizar el estadio al máximo de su capacidad. Y en relación a la segunda parte de la pregunta, es algo que igualmente en Cruzados por Dentro, que es esta instancia que mensualmente nosotros desarrollamos con hinchas, también siempre les vamos contando un poco del avance de las obras. Hasta la fecha llevamos aproximadamente 4 meses, que serían diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Bueno, en realidad vamos en 5 meses, no 4, de avance de las obras. El programa, respecto del avance real, respecto del cronograma definido, afortunadamente va ligeramente por sobre lo presupuestado, por así decirlo, por sobre lo programado, lo cual nos tiene hasta la fecha contentos, tranquilos, aun cuando naturalmente yo diría los primeros 2 meses básicamente se orientan más bien a la instalación de la faena, que de alguna manera todo lo que es la operación, las maquinarias, las oficinas, de alguna manera cuando la constructora se instala formalmente con todo su parafernalia, por así decirlo, equipos, acopio de materiales y demoliciones, que es la segunda parte importante que se desarrolló en la primera parte. Yo diría que fue diciembre, enero y ya hasta febrero, la más intensiva, pero ya desde el mismo mes de febrero en adelante, ya naturalmente luego de las demoliciones, las excavaciones, se empezó fuerte con el tema de enferraduras y la construcción de las distintas fundaciones para soportar básicamente la nueva geometría del edificio, fundamentalmente lo que tiene que ver con la construcción del segundo graderío y todo lo que significa soportar esa estructura, ¿ok?
Y en esta etapa yo diría que ya estamos bastante avanzados. En lo que tiene que ver con la construcción de los codos, ya incluso se han puesto mucho de lo que tiene que ver con las bases de los accesos en varias de las tribunas, se están levantando las fundaciones ya para poder seguir con los segundos niveles y terceros a nivel de crecimiento, así que lo que nosotros vamos a seguir haciendo en los próximos meses tiene que ver básicamente con eso. Y además, aprovechando un poco la instancia, tal como lo has comentado, probablemente en los próximos meses vamos a ir abriendo algunas instancias de visitas a la obra con distintos grupos de interés que a nosotros nos interesa invitarlos a seguir sintiéndose parte, involucrarse con el proyecto. Así que seguramente a los socios tenemos contemplado hacer una especie de sorteo, porque obviamente tiene que ser visitas con grupos súper restringidos por razones de seguridad a la obra, pero estamos contentos. Obviamente hay riesgos en obras de esta envergadura, como cualquier tipo, de algún atraso, alguna dificultad que surja, las que hasta acá hemos enfrentado. Afortunadamente hemos logrado salir adelante con ellas en términos de reforzamiento de algunas estructuras, pero seguimos, insisto, bastante alineados con el cumplimiento del programa y esperamos que la obra, tal como lo establece el contrato, debiera terminarse a fines de mayo, si es que no hay algún retraso en el tiempo. Y en los próximos meses tiene que ver con un par de meses probablemente ya con la recepción, la puesta en marcha, una especie de marcha blanca del edificio propiamente tal, y luego obviamente tener que cumplir con la recepción del edificio ante el Departamento de Obras Municipales de la Municipalidad de Las Condes, por un lado, y el segundo frente importante es recibir todas las obras de mitigaciones viales que nosotros tenemos comprometidas con el EISTU, que es el permiso, ¿cierto?, que regula ese tipo de instancias que también tienen que ser recepcionadas por distintos organismos públicos, con lo cual uno sabe que esa burocracia requiere 1 o 2 meses a lo menos, con lo cual por eso estamos hablando de que ojalá a inicios del segundo semestre, lo más temprano posible naturalmente, ya podemos al menos iniciar la operación del estadio, lo que tiene que ver con su uso de carácter deportivo, que naturalmente es el más urgente y necesario para nuestra actividad. Perfecto, entonces ahora nos vamos a ir al plano deportivo y vamos a leer la pregunta de Emilio Morales. ¿Cuáles son los planes para seguir avanzando en el fútbol formativo? Por ejemplo, ¿qué se ve en los torneos internacionales juveniles? Y nos ayuda a responder esa pregunta el gerente deportivo José María Buljuasic. Hola, bueno, con respecto a los planes para avanzar, como ustedes vieron en la presentación, indudablemente se amplía mucho más lo que es el área de captación, en la búsqueda de jugadores, en la cantidad de actividades que vamos buscando en convenios como en el caso de Vitalen, en la cantidad de actividades que realizamos en lo que es captación de jugadores. Por otro lado, hemos trabajado mucho en el último tiempo en lo que es la metodología de trabajo, en el área metodológica. También hemos, después de lo que fue la planificación estratégica, cada vez más fortaleciendo el uso de indicadores y reportería dentro del fútbol formativo para poder cada día poder trabajar mejor a los jugadores. El hecho de la cancha, de la construcción de la cancha sintética, la cancha 2, también va en esa línea de poder trabajar con una superficie mucho más plana, donde los jugadores puedan tener un mejor control del balón y poder desarrollar mejor los ejercicios que se realizan. Y por otro lado también, en el último tiempo hemos intensificado lo que son los convenios con otros clubes, cuando no logramos captar a los jugadores porque ya fueron captados por los clubes de origen, así los chicos que viven en otras ciudades a veces van al club que tienen más cerca. Tenemos convenios, por ejemplo, con San Luis, en el caso de Jorge Ortiz, en el caso de Mateo Guerra, que está jugando en la categoría proyección, con Antofagasta, con Bastián Hurtado, con Luciano Soto, con Audax Italiano, con Ignacio Cuniupiura, con Temuco. Son acciones que vamos realizando para ir fortaleciendo nuestro fútbol formativo desde diversos lugares, y también hace ya varios años hemos separado la categoría proyección de la categoría 17 hacia abajo para tener una mayor focalización en esos jugadores que van llegando para el área, para lo que son promovidos al primer equipo. Y con respecto a los torneos, nosotros participamos permanentemente en el torneo Mitad del Mundo que se juega en Independiente del Valle, que generalmente va a la categoría sub-18 o chicos de 18 años. Hemos estado siempre atentos a la posibilidad de tener
torneos, hemos ido a Brasil en algún momento, hemos ido a México, hemos ido a Argentina. Los torneos internacionales para el desarrollo de los jugadores siempre hay que ir conjugando la categoría que le toca, si el torneo realmente nos da un salto, un plus, la posibilidad de suspender los torneos locales que estamos jugando, porque cada vez que uno va afuera tiene que programar este tema, así que siempre estamos atentos y cuando seguramente ya esté el estadio, retomar lo que es la Copa UC, que siempre fue una instancia muy importante para el desarrollo de nuestros jugadores y que seguramente para el año 2024, si todo sale como está planificado, deberíamos volver con ese torneo que es muy importante. Perfecto, ahí ya se respondía a esta segunda pregunta. Vamos a continuar con interrogantes sobre la modernización del Estadio Universidad Católica. Voy a aprovechar de leer varias que han llegado en esa índole. Por ejemplo, Benjamín Fernández pregunta si nos podrían mencionar los avances del trabajo del estadio y si es posible establecer los plazos y una fecha de posible inauguración. También acá en la asamblea han preguntado cómo será la adquisición de los asientos para el nuevo estadio. Otra pregunta relacionada con el estadio es de Cristian Vázquez, quien dice: creo que se ha dicho que no se cambia el nombre de las tribunas nuevas, pero ¿se harán nuevos homenajes en las instalaciones para otros jugadores históricos? Y por último, tenemos otra pregunta de Leonardo Cordero referida al estadio, que pregunta si existe la posibilidad de que un grupo de personas con discapacidad se pueda reunir con Cruzados para dar su opinión sobre los accesos, ubicaciones, y también pregunta cómo se está trabajando ese tema de la inclusión en el nuevo estadio. Así que le voy a dar el pase a nuestro gerente general Juan Pablo Pareja para esas dudas. Bien, muchas gracias de nuevo por las preguntas. Parto por la primera, en relación a los plazos. Creo que la respondí en la intervención anterior que tuve, pero la repaso simplemente, no hay problema. El contrato de construcción con la empresa constructora establece que las obras, si el programa logra cumplir, insisto, y obviamente no, que hasta aquí va a tiempo, va bien, va de acuerdo a lo planificado, pero no hay atrasos que en esta obra, insisto, de una envergadura tan grande pueden, y en ocasiones ocurren, debiese terminarse a fines de mayo la obra formalmente, pero luego de eso, como también indiqué antes, vienen todo lo que tiene que ver con las recepciones de carácter municipal respecto al edificio y al anteproyecto y al proyecto arquitectónico presentado ante la Dirección de Obras Municipales de Las Condes. Y en paralelo, todo lo que tiene que ver con las recepciones de obras de mitigaciones viales al interior del predio San Carlos de Apoquindo y en la vía pública, en el barrio, en el vecindario, que nosotros nos comprometimos como parte de los permisos requeridos para el avance del proyecto. Con lo cual eso, la burocracia estatal requiere y tiene sus propios tiempos. Esa aprobación, esas visitas inspectivas, muchas veces se generan observaciones que hay que corregirlas. Por tanto, ahí probablemente vamos a morar un par de meses más, con lo cual, tal como ha indicado nuestro presidente en algunas declaraciones, nuestra intención es tener el estadio operativo a inicios del segundo semestre, lo más temprano que podamos, pero obviamente condicionado a las razones que recién expliqué, pero lo más importante para nosotros naturalmente tiene que ver con poder volver a utilizar desde el punto de vista deportivo el estadio para nuestros partidos, para poder resolver esta problemática que estamos viviendo luego de haberlo cerrado y tener que estar itinerando entre distintos recintos, más aún por las dificultades de disponibilidad de estadio que estamos viendo ya hace mucho tiempo en la región metropolitana. En relación a los asientos, es algo que estamos nosotros revisando, pero naturalmente como lo hemos comunicado en relación a los actuales abonados. Y esa política sí se va a mantener en relación a que los abonados de este año van a ser quienes van a tener la primera prioridad para poder comprar y renovar sus abonos de la temporada 2024 y naturalmente lo que tiene que ver con ese impacto en el nuevo estadio cuando ya esté en operación, ¿vale? Así que esa política de venta de abonos con los asientos va a ser prioritaria para los abonados actuales y progresivamente se van a abrir ventanas para los socios y posteriormente para público general. Y lo anunciaremos en los próximos meses, probablemente cuando ya se acerque el cierre de la temporada
de este año. En relación a los nombres de las tribunas, nosotros, como hemos indicado también en otras instancias, estamos muy contentos, muy orgullosos de los 4 nombres que tienen las tribunas del estadio. Por ahora no hay contemplado nuevos nombres, pero es algo que es dinámico en el tiempo, por supuesto, y tendremos que ir evaluándolo en su propio mérito respecto a cómo ocurre eso, ¿vale? Y en relación a la accesibilidad, también es una pregunta que ha surgido en otras instancias, en los cruzados por dentro, con hinchas que se han preocupado, afortunadamente, también de mutuo propio, y hemos tenido acercamientos con ellos respecto a materias de inclusividad, ¿cierto? Incluso hay una cuenta en redes sociales que propicia, digamos, de alguna manera esa concientización y esa preocupación por personas con algún grado de discapacidad, sobre todo en lo que les afectan sus movimientos. Pero sí, yo reitero que esa preocupación ha estado desde la génesis de este proyecto y dentro de los encargos que se le hicieron al equipo de arquitectura respecto al diseño del estadio, que tenían que tener muy presente esta temática, que nosotros la cumplíamos mínimamente y muy muy marginalmente en la tribuna Alberto Fuyú, donde había accesos facilitados para personas con discapacidad, insisto, de movimiento, y también posiciones en la cancha, no en la cancha, perdón, en las tribunas, para poder acceder a mirar el estadio adecuadamente y con posiciones reservadas. Así que eso está presente, y cualquier, obviamente, acercamiento que se pueda hacer, naturalmente estamos disponibles para hacerlo, como lo hemos comunicado a través de nuestra área de relacionamiento comunitario, que encabeza también Patricio Alarcón y Jaime Marchán desde el área de comunicaciones. Excelente, ahí teníamos otra serie de respuestas en torno al tema modernización del estadio. Estamos pimponeando entre todas las preguntas. Ahora vamos a leer la de Alfred, que vuelve a ir hacia el ámbito deportivo y le pregunta a nuestra gerencia deportiva cuáles son los objetivos internacionales del equipo para el año 2024. Tati. Bueno, esta pregunta siempre está, como dice Juan Pablo, cuando tenemos los cruzados por dentro. El objetivo internacional. Bueno, en primer lugar, nosotros como objetivo nacional para el año 2023 siempre vamos a tener el hecho de ser campeones, y eso nos debería llevar a la Copa Libertadores. Por lo tanto, si logramos ese objetivo, ya sea a la Copa Libertadores, a la fase de grupo, el objetivo siempre es hacer la mejor copa posible. Indudablemente siempre es una pregunta, es un cuestionamiento, es una crítica, es algo que siempre se le hace a los clubes chilenos, al fútbol chileno, y depende cómo uno lo mire, puede ser un problema siempre, va a ser un problema eterno, o también puede ser, no digo que una palabra una resignación, pero entender un poco qué es lo que pasa en otros lugares del mundo. O sea, primero es cómo nos ponemos de acuerdo cuál es el objetivo internacional. Si es ser campeón, indudablemente va a ser difícil que un equipo chileno pueda ser campeón de una Copa Libertadores por las diferencias económicas y por un montón de cosas que suelen pasar hoy en Sudamérica. Ahora, cuando uno compara, y es lo más realista posible, uno podría decir que por historia, Brasil y Argentina son los 2 países que están por encima del resto, y en algunos casos, bueno, puede estar Colombia, históricamente también ha estado en una buena posición, y si uno lo compara con Europa, indudablemente que los países que ganan la Champions o los países que suelen ganar este tipo de torneos es Inglaterra, España, y en algún caso puede estar Italia, en algunos casos, pero ni siquiera a veces el Paris Saint-Germain, como un equipo francés, logra ganar la Champions. Por lo tanto, hay algo, indudablemente, de la historia de los países. Y si uno compara a Chile con los países de Europa, uno debería compararlo tal vez con Holanda, con Bélgica, con Austria, y esos países generalmente no son los que logran los torneos internacionales. Ahora, después, a nivel competencia y a nivel hacer un buen torneo, por decirlo de alguna manera, ahí entramos en otros detalles que tienen que ver un poco con las conformaciones de plantel, con las inversiones que se puedan hacer, con equipos que juegan en la altura, con formas de jugar, y bueno, el resumen al final, sin poner ninguna excusa, es tratar de hacer la mejor copa posible,
si logramos clasificar a la Copa Libertadores o a la Copa Sudamericana, y sí reconocer que, bueno, es un déficit. Desde el punto de vista de los títulos no creo que sea un déficit, pero sí desde el punto de vista de buenas participaciones, indudablemente que nos ha costado, y salvo el año 2021 que llegamos a octavos de final, que pudimos pasar la fase de grupo, siempre ha sido un tema difícil, aunque uno cuando lo mira, esa fase de grupo que nos tocó fue con equipos mucho más parecidos a nosotros. Nos tocó con Argentinos Juniors, nos tocó con Nacional y nos tocó con Atlético Nacional de Medellín, y en esa instancia sí pudimos lograrlo. Así que bueno, siempre vamos a tratar de hacer lo mejor posible para hacer buenas participaciones a nivel internacional. Seguimos entonces respondiendo sus consultas en esta Asamblea de Socios 2023. Pregunta Paulina Ostornón para el presidente de Cruzados, Juan Tagle. ¿Qué opinión tiene Cruzados de los últimos episodios de violencia en el fútbol? Y si comparte que es un tema que se ha instalado tristemente en toda nuestra sociedad. Gracias, Paulina, por la pregunta. Sin duda que el tema de la violencia en los estadios es la principal preocupación y el principal problema que está afectando a nuestro fútbol y con inusitada gravedad en los últimos años. Lo que vivimos todo el día domingo y que no es algo novedoso, es lamentable, tiene un potencial de daño a nuestra actividad enorme, aleja a las familias, aleja a la gente de los estadios y por tanto, primero manifestar que como Universidad Católica es un tema que evidentemente nos preocupa sobremanera. Tenemos nuestra propia realidad en el tema de la violencia, pero también nos preocupa y creo que tenemos que cumplir un rol aportando a la solución a nivel nacional. Yo diría que en lo primero, es cierto que es importante poner este tema de la violencia en el contexto de violencia que se vive en el país y quizás en el mundo. Vemos escenas de violencia en estadios, incluso en sociedades muy desarrolladas, que vemos que surgen problemas de esta naturaleza. Por tanto, como primer análisis, creo que como sociedad tenemos que entender que este fenómeno es algo que va más allá del fútbol y por tanto tenemos que enfrentarlo de manera integral, de manera global y como yo he señalado, y he asumido un cierto costo político por eso, con una serie de medidas en lo inmediato que requieren necesariamente del apoyo del Estado, del apoyo del gobierno, del apoyo de la policía. Es inimaginable pensar frente a, por ejemplo, situaciones como la que vivimos el domingo pasado en Concepción, el imaginar que los clubes por sí solos, con las herramientas que nosotros tenemos y con los guardias que nosotros podemos contratar, podamos enfrentar a grupos a bandas delictuales que entran al estadio con el propósito absoluto de causar daño, causar temor, interrumpir un partido, poner en riesgo la integridad física de las personas. Entonces nosotros, como una medida inmediata, hemos planteado, y esto será planteado el día lunes, hay una reunión a la que asiste el directorio de la ANFP con el Ministerio del Interior, y nosotros hemos estado trabajando con la ANFP, los clubes, en especial los 3 clubes de alta convocatoria, pero también todo el resto de los clubes de fútbol chileno, en cuáles son los planteamientos que al gobierno queremos hacer en esta instancia, y hay un planteamiento que de alguna manera yo les puedo señalar que en lo interno hay una buena recepción, más allá de lo que uno pueda escuchar a veces de las declaraciones públicas, que todos sabemos que cuando entra el componente político a veces es difícil lo que se dice públicamente, pero hay una buena recepción, que es la idea de contar con una presencia policial más activa en el control de la violencia en los estadios, en lo inmediato. De hecho, eso se vio este miércoles recién pasado en el partido de Colo-Colo con Boca Juniors, donde había mucho temor por distintas razones, pudiese haber nuevos brotes de violencia y hubo bastante control. Cuando nosotros decimos que vuelvan los carabineros a los estadios, a veces se malentiende. Hay gente que cree que Carabineros salió totalmente de los estadios, lo que no es real, porque todos sabemos que, o salió del fútbol más bien, porque sabemos que efectivamente hay presencia policial
en todos los partidos, pero lo que nosotros estamos planteando es que hay una presencia más activa al interior de los estadios, que es aquello que se abandonó ya hace varios años y que, dado el contexto actual de violencia, creemos importante retomar. Además de eso, hay una serie de medidas que son más de largo plazo, que se están planteando a la autoridad. Algunas requieren modificaciones legales. Por de pronto, quizás lo principal es avanzar hacia un registro nacional de hinchas, que puede ser con la base de datos del registro civil o con una base de datos propia que el fútbol deba construir y que permita un mucho mayor control, incluso con implementaciones de control facial, para evitar que las personas que tienen prohibición de acceso a los estadios sigan entrando. Además de eso, se está incorporando un nuevo código de prohibición. La idea es incorporar un nuevo código de prohibición de acceso al estadio a todas las personas que tengan órdenes de detención pendientes. Por tanto, ya no solo las personas que tienen prohibición judicial o las personas que tienen prohibición de admisión impuesta por los clubes por haber roto las reglas de convivencia en los estadios, sino que también todas las personas que tienen órdenes de detención estarían impedidas de entrar. Y también avanzar mucho en lo que se refiere a la mayor capacitación de los guardias privados, y poder realmente que los guardias privados cumplan una función y sean de utilidad, porque hoy por hoy, la verdad, todos somos testigos de que los guardias privados, que es una exigencia que la autoridad pone a los clubes, sirven de muy poco o nada. Son un enorme gasto, un enorme gasto económico que no tiene prácticamente utilidad alguna. Entonces tenemos que avanzar con Carabineros para que nos ayuden en la capacitación de guardias, en la búsqueda de guardias que realmente tengan las condiciones físicas, pero también las condiciones de capacitación, y que puedan contar con elementos que puedan realmente ser de colaboración en este tema, teniendo claro que siempre, mientras no haya un cambio radical en la situación de violencia del país, vamos a seguir contando con presencia policial. Además, hay la perspectiva de un aumento de las penas por los delitos que se cometen al interior del estadio, pero sobre todo un trabajo conjunto. Ya hay una reunión programada para el día 15 de mayo con el fiscal nacional, un trabajo conjunto con el Ministerio Público y ojalá también con los jueces, para que realmente las personas que son sorprendidas cometiendo delitos al interior o en los alrededores de los estadios tengan penas efectivas, sus causas sean perseguidas y realmente sufran de alguna manera el rigor de la ley en esta materia. Ahora, más allá de todo eso, yo quiero referirme también a que nosotros como Universidad Católica también abordamos de nuestra propia manera este tema. Y si ustedes recuerdan lo que fue el año pasado, donde tuvimos episodios graves de violencia que nos afectaron en lo económico y en lo deportivo, y quizás poniendo como ejemplo máximo, o quizás tenemos dos grandes ejemplos. Uno fue lo que ocurrió en el partido con Flamengo, donde hubo lanzamiento de bengala hacia la barra visitante, que siendo además un partido internacional nos expuso no solo a sanción a nivel nacional, sino que también a nivel internacional, aparte de la pérdida de imagen y de reputación que eso significa. Y lo que ocurrió en el clásico universitario con Universidad de Chile, donde al primer minuto de juego, cuando ya íbamos ganando, el partido se vio interrumpido por el lanzamiento de fuegos de artificio al arquero rival, que nos significó un impacto económico muy grande, pero sobre todo también un impacto deportivo, porque terminamos perdiendo esa llave, cuando todos sabemos que probablemente ese día la habríamos ganado. A partir de eso, de alguna manera creo que topamos fondo el año pasado en el tema de seguridad. Está relacionado también con el cierre de nuestro estadio, que obviamente nos impide, al tener que estar transitando por distintos estadios, nos impide tener unas medidas más concretas o más regulares al respecto. Pero sí señalar que hemos estado trabajando muy bien con la comisión de hinchas, donde participan hinchas de distintas galerías, de distintos segmentos, y creo que este año hemos hecho un buen trabajo de mejor entendimiento entre la hinchada y el club, teniendo claro que hay muchas limitaciones, entre otras cosas, en lo relativo al uso de elementos de animación en el estadio, que a todo esto también es un gatillante de actos de violencia por la poca claridad que existe de parte de la autoridad en cuanto a los elementos de animación, los cambios de criterio, las modificaciones de último minuto,
que genera muchas veces conflictos con las barras. Pero nosotros estamos, como digo, en la comisión de hinchas trabajando bastante bien, y creo que hasta ahora, pese a que ha sido un año complejo en lo deportivo, hemos tenido un mucho mejor año de lo que fue el año pasado respecto a episodios de violencia de nuestra barra, de nuestros hinchas. Y creo que ese es un camino complementario a todo lo otro, no reemplaza a lo otro, pero es un camino que nosotros como club queremos reforzar, seguir dándole importancia a la comisión de hinchas. Por tanto, aprovecho esta instancia de que nuestros socios tomen en cuenta la comisión de hinchas, tomen contacto con los miembros de esa comisión, la utilicen como plataforma de comunicación con el club. Ahí todas las ideas son bienvenidas, se conversa a calzón bastante quitado en esas reuniones. Tuvimos una última sesión este jueves recién pasado, hace 2 días atrás, donde comentamos bastante lo ocurrido en Concepción, y por tanto es una instancia valiosa que yo creo que todos los clubes debieran tener, pero que por lo menos a mí me pone orgulloso que en la Universidad Católica hemos sido consistentes, la hemos mantenido ya hace de tener 6 o 7 años esa instancia, y creo que también es una herramienta para trabajar hacia el tema de la violencia. Por último, decir que es un foco muy relevante de nuestro proyecto del estadio, de la comisión estadio, de la administración, el tener las mejores condiciones, los más altos estándares de seguridad en nuestro nuevo estadio, tanto en los accesos, el control de los accesos y al interior del nuevo recinto, para que realmente nuestro estadio sea lo que nosotros nos proponemos, un lugar de absoluta tranquilidad para que las personas puedan venir en familia, con sus niños, y a disfrutar de un espectáculo sin tener los riesgos y las situaciones que vemos en otros recintos del país. Eso. Perfecto, una completísima respuesta sobre el tema de la violencia. Vamos a seguir con la siguiente pregunta, que la realiza Diego Rivera, y tiene que ver de nuevo con el proyecto de modernización del Estadio de la Universidad Católica, y pregunta: ¿qué pasaría si los abonados superan la capacidad del recinto? ¿Cómo se iría definiendo la prioridad para comprar y cualquier tipo y qué generaría eso para la institución? Así que le damos el pase a Juan Pablo Pareja, gerente general de Cruzado. Bueno, primero sería un lindo problema, me encantaría tener ese problema. Pero la mejor forma de responderlo es recordar qué es lo que hacíamos en el viejo estadio, por así decirlo, que tenía una capacidad autorizada del orden de las 14.000 personas, con las restricciones de colchones que en algunas ocasiones nos pedían, las cortesías, las entradas, que estas 750 que destinamos a la hinchada visitante. Teníamos del orden de los 9.000 abonados. Por tanto, nosotros salíamos en promedio con 3.500 tickets, 4.000 tickets por partido prepandemia, para poder hacerlo en un mundo un poquito más normal, sin restricciones de aforo. Y esos 4.000 tickets que se publicaban partido a partido, la primera ventana de venta se le disponibilizaba a los socios. Y si no se acababan esos 4.000 tickets, se abrían a público general. Y en alguna ocasión, cuando habían aún incluso mayor cantidad de demanda, nosotros establecíamos, incluso antes de abrirlo a público general, como tenemos la data de las personas que compran con mayor recurrencia, incluso poníamos una exigencia de haber asistido a 3, 5, 10 partidos en el último año, algún filtro intermedio que lo podemos crear para poder seguir premiando a aquellos que son, por así decirlo, más fieles o más recurrentes en la asistencia al estadio. Así que fenómenos como esos son los que vamos a seguir considerando respecto de la característica de los procesos de venta futuro para el estadio nuevo. Simplemente igual recuerdo que hoy día, a la fecha, el año 2023, tenemos aproximadamente 6.000 socios, 5.800 y un poco más, y abonados tenemos poquito menos de 5.000. Es decir, si yo te redondeara esa cifra, estamos en orden de los 11.000 entre socios abonados. Por tanto, habría una disponibilidad en teoría, digamos, haciendo un ejercicio, insisto, muy grueso en este instante, capacidad suficiente para vender, digamos, con ciertos filtros, una ventana a público general, a público que haya asistido con X cantidad de recurrencia en el último tiempo. Así que ese tipo de filtros intermedios son los que nosotros tenemos considerado para poder seguir propiciando la venta tanto de abonos como de membresías de socio, y finalmente los tickets para asistencia a los distintos tipos de partidos en el estadio.
Gracias por la respuesta, Juan Pablo. Vamos ahora al lado deportivo nuevamente. En el ámbito del fútbol femenino, pregunta Hernán por los proyectos de cómo ir avanzando esta área del club y si hay alguna proyección, por ejemplo, en cuanto a cómo siguen avanzando el tema de los contratos para las jugadoras. Responde el gerente deportivo José María Uljubasic. Bueno, mira, con respecto al fútbol femenino, como comentamos antes, el club creó la subgerencia de fútbol femenino en el año 2022. Anteriormente se había creado la comisión de fútbol femenino. Este año estamos cumpliendo con la norma del 50% de los contratos y seguiremos cumpliendo con lo que se nos vaya exigiendo desde ese lugar. Pero hay dos partes importantes. Una parte son los contratos, que si bien es algo importante para las jugadoras actuales, nosotros estamos convencidos que el crecimiento del fútbol femenino se va a dar desde las bases, se va a dar desde el trabajo que se le pueda realizar a las categorías menores para que las chicas lleguen mucho mejor preparadas que las que están actualmente hoy, que lamentablemente no tuvieron tal vez el foco que se está teniendo en este momento, no solo por parte de la Universidad Católica, sino por muchos clubes o en general por el fútbol femenino completo. Entonces, en ese aspecto estamos trabajando en lo que es la formación, por eso estamos contentos con nuestras jugadoras de la categoría sub-19, de la categoría sub-16. El club Cruzados ha hecho crecer de manera significativa lo que fue el presupuesto año a año del fútbol femenino y seguramente irá creciendo. Por lo tanto, repito, o sea, el cumplir con la norma de los contratos nos parece muy importante porque es lo que vamos a ir haciendo y por lo tanto en esa línea en los próximos 2 o 3 años, creo que 2 años estarían con el 100%. Este año también se ha cambiado el horario de entrenamiento, se entrena durante las mañanas para tener una mayor un mejor trabajo. Entonces creemos que la profesionalización no solo son los contratos, son un montón de situaciones que tienen que ir creciendo y bueno, ese es un poco el objetivo que tenemos con respecto al fútbol femenino y ser competitivos al menor plazo posible para poder lograr eso. Vamos, Juan Pablo, con una pregunta referida a la tienda UC. Preguntan cuáles son las proyecciones de la tienda UC y si está prevista, por ejemplo, ampliación de productos, cómo se hace esa búsqueda para ir siempre ampliando la oferta de productos para los hinchas y las hinchas. Bien, mira, aquí estaba, mientras hacía la pregunta, Pato, estaba tratando de buscar, entrar a nuestro sitio web de la tienda, ahí lo estoy cargando, no sé si está viendo, pero bueno, ahí ustedes pueden ver, digamos, los distintos tipos de productos. Obviamente el grueso de nuestra oferta tiene que ver con la indumentaria, que es algo bastante normal, natural en cualquier club del mundo. Obviamente disponibilizar la mayor cantidad de ropa de carácter deportivo, la ropa de juego, digamos, de partidos, de ropa de entrenamiento, ropa de concentración, camiseta o pantalones manga corta, o sea, manga corta, short, pantalones de buzo, algunas otras poleras más fanwear, ropa, polerones, gorros, ahí se pueden ver mochilas. Este año y hace algunos meses atrás lanzamos una de las nuevas licencias que habíamos firmado el año pasado, pero que obviamente el desarrollo del producto y las campañas partió ahora con la marca Top, que desarrolló ropa interior, pijamas, calcetines, también en formato hombre, mujer y niño, así que también tratando de ampliar el abanico de productos. Algunos más de memorabilia, como han sido todo lo que tiene que ver con el tablón del estadio, que nos siguen quedando algunas pocas unidades, libros digamos, de los hitos más significativos del estadio, ropa de guagua a nivel de pijamas, babero, ese tipo de cosas, algunas poleras asociadas a los eSports, otras poleras colecciones especiales asociadas a algunos hitos importantes, algunos artículos más de casa como cuchillos, tablas de pasados, hieleras, ceniceros, delantales, en fin, relojes, gorros de distinto tipo, llaveros, algunos llaveros asociados, medallas asociados también a memorabilia por logros, juegos de mesa como rompecabezas, en fin. Yo creo que hay un abanico importante, atractivo, que obviamente siempre está en revisión y nos interesa ampliar este catálogo. Estamos evaluando algunas otras líneas,
pero también dependemos en la mayoría de los casos de algunos licenciatarios. Obviamente nosotros también desarrollamos algunos productos como marca propia o desarrollos propios, y algunos naturalmente son más exitosos que otros. Ahí veía que preguntaba por algunos casos como cuadernos o lápices que se han desarrollado en algún tiempo, pero obviamente tiene que ver también con los niveles de respuesta comercial que tienen, no solamente por los márgenes, sino por la demanda que eso genera, y eso obviamente nos obliga a evaluar la capacidad, digamos, de poder seguir desarrollando en el tiempo. Un ejemplo, y con eso lo grafico de mejor forma, fue hace un tiempo tuvimos una licencia para artículos y ropa para mascotas, que no funcionó lamentablemente bien, y esa licencia se cayó, y por eso hoy día no tenemos ese tipo de productos, pero estamos evaluando, por ejemplo, retomarla a lo mejor con otra empresa y ver si es que ahora funciona con los productos, con el pricing, con los canales de distribución, a ver si son mejor, pero siempre estamos constantemente tratando de tener mayor cantidad de licenciatarios, mayor cantidad de productos con nuestro sponsor oficial, y algunos desarrollos propios que también nos interesa desarrollar, pero la idea es tener siempre un abanico lo más amplio y profundo en distintas categorías para la disponibilidad de toda nuestra hinchada. Bueno, hemos respondido la totalidad de las preguntas de las socias y socios en esta Asamblea 2023 y ya hemos llegado al final de esta instancia y vamos a hacer un cierre, así que vamos a darle la palabra a cada uno de los expositores, a nuestro gerente general, a nuestro gerente deportivo y al presidente de Cruzados para que se puedan despedir de ustedes y hacer el cierre de esta instancia. Así que yo por mi parte me despido, les agradezco la conexión y vamos a ir con el cierre, iniciando por nuestro gerente general, Juan Pablo Pareja. Bien. Bueno, muchas gracias nuevamente por la participación. Espero que les haya sido útil esta información y también entretenida, que al final siempre eso es importante para poder mantener la atención y la conexión, digamos, con las temáticas que acá les estamos presentando. Nosotros siempre, como lo hemos hecho hace mucho tiempo, disponibles siempre para poder participar y generar este tipo de instancias de este tipo que nos permitan comunicarnos de manera directa con nuestros hinchas. Lo hacemos mensualmente en Santiago, en regiones y de manera virtual en estas acciones que son más masivas. Así que agradecerles la participación, su compromiso, siguen apoyando el club de la forma que puedan, en el estadio, con un like en alguna de nuestras redes sociales, tratando de hacer, como decimos siempre, más hinchas de la Católica con sus familiares, con sus hijos, con los primos chicos, en fin, comprando los productos de la Católica, comprando las losas, haciéndose socios, en fin, lo que puedan, de alguna manera, todas las formas de apoyar al club, directa e indirectamente, nos son bienvenidas y ayudan entre todos a hacer cada vez de este club un poco más grande. Muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, de mi parte, sumarme a las palabras de Juan Pablo, agradecer la presencia. Para nosotros, como dijo Juan Pablo, es bueno y es positivo poder relacionarnos con nuestros socios, con nuestras socias, con nuestros abonados, abonadas. Lo hacemos mensualmente. Es una instancia que disfrutamos también, no es algo que hagamos porque hay que hacerlo, al contrario, nos sirve mucho también saber qué piensa el hincha y qué nos puede decir de manera directa. Entonces, bueno, ojalá lo podamos sostener en el tiempo, pedir las disculpas del caso por la demora que hubo al principio, pero bueno, espero que hayan quedado contentos con las presentaciones y con lo que le hemos expuesto durante la mañana. Saludos a todos. Bueno, por mi parte también me despido. Ha sido, como dijo Tati, pedimos disculpas por los problemas técnicos que tuvimos y que llevaron a que esta asamblea demorara bastante su inicio. Agradezco preguntas muy interesantes y, como dijo Juan Pablo, pedirle apoyo en este periodo tan especial en que no tenemos casa propia, en que nuestra casa está siendo remodelada y ampliada y que sin duda ha sido un desafío muy grande para nosotros. Ha sido un desafío desde lo operativo, desde lo económico y también desde lo deportivo. Para el equipo ha sentido mucho la ausencia de nuestra casa y no poder jugar en nuestro estadio. Incluso las estadísticas de resultados así lo demuestran, y por eso mismo es que aprovecho la instancia de pedirle el apoyo en este año que nos queda sin estadio,
Nosotros esperamos realmente, hicimos un esfuerzo grande por tener un acuerdo con la gente de Unión Española para poder jugar en el Santa Laura todo este periodo. Lamentablemente, hechos que están totalmente fuera de nuestro alcance, relacionados con el estado de esa cancha, no han permitido la continuidad del uso del estadio. Esperamos realmente que el próximo partido, que vamos a tener que nuevamente salir de Santa Laura por el estado de la cancha, que es el del próximo miércoles, esperamos que sea el último, que tengamos que salir de Santiago y que tengamos que salir de ese estadio Santa Laura, con el cual tenemos un contrato por todo el resto de este año y por el primer semestre del próximo año, y pedirles en consecuencia ese apoyo. Yo sé que ha sido un año en lo deportivo complejo, tuvimos una decepción muy grande porque teníamos muchas expectativas con la Copa Sudamericana. Creo que habíamos armado un buen equipo y tenemos un buen plantel y un buen cuerpo técnico y teníamos muchas expectativas. Fue una decepción muy grande esa eliminación, pero sin embargo en el torneo nacional y Copa Chile estamos todavía en condiciones de pelearla y buscar un título hasta el final. Pero para eso el apoyo de nuestra gente en las tribunas y el buen comportamiento de nuestra hinchada en las tribunas es fundamental. Así que agradecer, pedirles su comprensión y apoyo en este año hasta que logremos reinaugurar nuestro estadio, y que nos sigan dando el apoyo en las buenas y en las malas, como todos los cruzados sabemos hacer. Así que muchas gracias y que tengan un buen resto de jornada.